Muy buenos días para todos. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a iniciar, un momento, vamos a iniciar entonces con el nuevo capítulo. ¿Sí? El nuevo capítulo es el capítulo 4, que es de sistemas de partículas y cuerpo rígido. Entonces nosotros ya hemos visto algo de sistemas de partículas. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto nada de la dinámica o el movimiento de un sistema de partículas. Lo único que vimos relacionado con el movimiento, un momento, lo único que vimos relacionado con el movimiento, un sistema de partículas fue, mm, fue el centro de masa, ¿cierto? Entonces dijimos que había un punto en el sistema de partículas sobre el cual se concentraba la dinámica del sistema y ese punto era el punto de centro de masa. Sin embargo, todavía no hemos hablado sobre el movimiento o sobre cómo es el movimiento del sistema de partículas. Entonces, vamos a ver en este capítulo esa parte, ¿listo? Vamos a ver esa parte. Entonces, la idea de un sistema de partículas Ya, ¿cómo digamos amaneció? que la razón por la cual estudiar un sistema de partículas y en Gracioso. especial un cuerpo rígido es porque un sistema de partículas no solo se puede desplazar en el espacio, nosotros solo hemos trabajado movimientos de desplazamiento, es decir, todas esas trayectorias parabólicas, las caídas libres, el lanzamiento vertical, cuando aplicamos fuerza sobre un objeto y describimos la aceleración de ese objeto, es la aceleración con la que se traslada el objeto, ¿sí? La aceleración con la que se traslada el objeto. Sin embargo, no hemos dicho absolutamente nada sobre la rotación del objeto. Por ejemplo, tenemos este objeto acá y al objeto le aplicamos una fuerza por aquí. Entonces, el objeto se va a desplazar hacia allá, ¿sí? Esa aceleración con la que se desplaza el objeto, la velocidad, la posición en función del tiempo, todo lo describimos con lo que hemos visto hasta el momento, leyes de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y con cinemática. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no le aplico la fuerza por acá, sino que se la aplico por acá? Entonces, el objeto ya no va a hacer esto, ¿cierto? El objeto ahora va a hacer esto, va a hacer esto, va a empezar no solo a moverse, sino que también va a rotar. Entonces, estos movimientos de rotación se deben a que el objeto tiene unas dimensiones, tiene un volumen, ¿cierto? Y como es rígido, si yo le aplico una fuerza por acá, el objeto rota como un todo, o sea, rota completo, ¿sí? Entonces, el movimiento de rotación de este objeto todavía no lo hemos descrito, todavía no lo hemos visto. No sabemos si yo le aplico una fuerza por acá, con qué velocidad angular va a empezar a rotar o con qué aceleración angular va a rotar, qué energía cinética o qué energía de rotación tiene este objeto. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas las vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver en este capítulo. En general, los objetos no solamente se desplazan, sino que mientras se desplazan, también pueden estar rotando. También pueden ir rotando, ¿sí? También pueden desplazarse y rotar. De hecho, la mayoría de los objetos tienen ese movimiento conjunto, tienen ese movimiento, digamos, simultáneo, ¿sí? Movimiento de traslación y movimiento de rotación. Por ejemplo, los planetas alrededor del Sol. Nosotros, el planeta Tierra, estamos rotando alrededor del Sol, o sea, nos estamos desplazando, pero en la medida en que nos desplazamos, el planeta Tierra rota, ¿sí? Tiene un eje de rotación, que no es un eje de rotación exacto que pasa por toda la vertical, sino que está un poco inclinado y el planeta gira de esta manera, ¿sí? Entonces, esa rotación la vamos a entender o la vamos a tratar de describir en este capítulo. Bien, listo. Entonces voy a compartirles pantalla. Un momento. Él escuchó que escuchó, ¿no? Entonces empezó a mover.
Listo, entonces este va a ser el capítulo número 4. Vamos a poner por acá. Vamos a poner acá, capítulo 4. Capítulo 4. Y el capítulo 4 se va a llamar, llamémoslo, sistemas de partículas y cuerpo rígido. Listo, entonces sistemas de partículas y cuerpo rígido. La idea, ¿por qué? O sea, la idea de un cuerpo rígido es que un cuerpo rígido también es un sistema de partículas, pero lo separamos porque el cuerpo rígido es un caso especial, ¿sí? Es un caso especial que se utiliza mucho o que nosotros lo vemos mucho en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo, la caja que yo les muestro. Esta caja es un cuerpo rígido porque si yo le aplico una fuerza acá, y si yo le aplico una fuerza acá fuerte, le hago un esfuerzo acá, la caja no se deja de formar, ¿sí? Entonces, esto va a ser un cuerpo rígido. Un objeto que no se deja de formar. Una plastilina no sería un cuerpo rígido, porque si yo le aplico una fuerza en un punto, se deforma en ese punto, ¿sí? Eh, un gas no será un cuerpo rígido, porque un gas es más bien un sistema de partículas que cuando uno le aplica una fuerza, el sistema se deforma, ¿cierto? El agua ocupa el espacio del recipiente o la forma del recipiente que lo está conteniendo. Entonces, todos esos objetos no son cuerpos rígidos, son sistemas de partículas, de muchas, muchas partículas, pero no son Vale. cuerpos rígidos. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, para ver este capítulo 4, el capítulo 4, como en el capítulo 3, no es ningún capítulo, digamos, con unas leyes o con unas leyes nuevas del movimiento. Realmente el capítulo 2, que era el que tenía las leyes de Newton, es el capítulo más general, digamos, el capítulo más importante porque contiene las leyes del movimiento, ¿sí? Que son las tres leyes de Newton. Ya después de ese capítulo 2, el capítulo de trabajo y energía, si ustedes se dieron cuenta, el capítulo de trabajo y energía básicamente era tomar la segunda ley de Newton, hacerle un producto punto y reescribirla en términos de trabajo y de energía. ¿Sí? Entonces, digamos que no era una ley nueva, sino era la misma segunda ley de Newton, solo que escrita en términos de trabajo y energía, lo cual lo hacía más fácil porque no tomaba en cuenta fuerzas que no hicieran trabajo, ¿sí? Eso es una ventaja. Ahora, el cuarto capítulo, que es este, sistemas de partículas y cuerpo rígido, tampoco vamos a introducir leyes nuevas. Vamos a volver a tomar la segunda ley de Newton y vamos a escribirla o vamos a reescribirla en términos de torques y de momento angular. ¿Listo? Si la segunda ley de Newton está escrita en términos de fuerza y momento lineal o cantidad de movimiento, pues en este capítulo nos va a quedar la segunda ley de Newton escrita en términos de torques y momento angular. La idea del torque es como el equivalente a la fuerza. Es lo que produce el movimiento, ¿sí? El torque es lo que produce el movimiento. La fuerza es lo que produce el movimiento. Y el momento es, o el cambio de momento es el efecto de la fuerza. En este capítulo, el torque es el que produce el movimiento, pero de rotación, movimiento de rotación, y el momento angular, perdón, el cambio de momento angular es el efecto del torque, ¿sí? Entonces, en este capítulo vamos a describir rotaciones de sistemas de partículas, ¿listo? Las rotaciones. En eso es donde, digamos que estamos más interesados. Les voy a poner por acá. En este capítulo estudiamos las rotaciones de los sistemas de partículas. ¿Listo? Entonces, este es como
ese es como básicamente el interés más grande de nosotros, de este capítulo, ¿listo? Estudiar las rotaciones. Ya estudiamos traslaciones, ahora vamos a estudiar las rotaciones y al final vamos a ver el efecto conjunto o el simultáneo, el movimiento simultáneo de rotación y traslación. Listo, entonces para iniciar con este capítulo vamos a hacer lo mismo que hicimos con el capítulo 2. Con el capítulo 2 lo primero que hicimos fue ver o definir el momento lineal. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a definir el momento angular. Entonces la primera definición que vamos a trabajar es el momento angular. Listo, el momento angular. Y el momento angular, vamos a tratar de definirlo. Bueno, antes de definirlo, el momento angular lo vamos a llamar L con un vector debido a que el momento angular en general es un vector, ¿sí? Tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, vamos a ponerlo así, momento angular como vector, ¿sí? Y por definición, o la definición del momento angular es una cantidad que determina cuánto se mueve, cuánto movimiento de rotación tiene una partícula o sistema de partículas. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es el movimiento de rotación. Perdón, es el momento angular. Es una cantidad que determina cuánto movimiento de rotación tiene una partícula o sistema de partículas. El momento lineal determinaba cuánto movimiento tiene un objeto, tiene una partícula, ¿cierto? La cantidad de movimiento que tiene una partícula. Ese era el momento lineal, ese que utilizamos en la conservación del momento, ¿cierto? Entonces, ese momento lineal es como el general, ¿sí? Ahí está toda la cantidad de movimiento. El momento angular es simplemente qué parte o cuánto de ese momento lineal, cuánto de todo ese momento lineal que tiene la partícula o tiene el objeto, está asociado con rotación, ¿sí? Cuánto de ese momento lineal de la partícula está asociado con una rotación en el sistema o con la rotación de una partícula. Eso es básicamente el momento angular. Es una parte, un pedazo del momento lineal. Es como cuando hablábamos de las componentes de un vector. Uno decía, el vector es el completo, el que tiene todo, ¿sí? El vector. Y la componente es solamente una parte del momento, del vector, es un pedacito del vector, ¿sí? Eso es el pedacito que está en la dirección X o es el pedacito que está en la dirección Y. Lo mismo acá. El momento lineal es el que tiene toda la información completa de cuánto se mueve un cuerpo y el momento angular simplemente es qué pedazo de ese momento total o esa cantidad de movimiento total que tiene el cuerpo es movimiento de rotación o está asociado con la rotación. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí una partícula cualquiera, una partícula, por ejemplo, por aquí. Esa partícula tiene una masa m y tiene una velocidad, que lo voy a poner por acá, una velocidad, supongamos, en esta dirección. Pongamos que la partícula se mueve en esa dirección y tiene una velocidad v. Entonces, si la partícula tiene una masa m y una velocidad v, por la definición de momento, por la definición de momento lineal, P, masa por velocidad, yo puedo reemplazar ese dibujito de la masa con la velocidad, lo puedo reemplazar simplemente por la partícula, lo puedo reemplazar simplemente por la partícula o el dibujo de la partícula con un vector que sea paralelo a la velocidad. Fíjense que es paralelo a la velocidad. ¿Sí? El nuevo vector que voy a pintar va a estar en la misma dirección de la velocidad, pero no lo voy a poner acá. Pero lo voy a poner aquí.
Y este nuevo vector es el vector momento lineal. ¿Listo? Es el vector momento lineal. Entonces, fíjense que masa por velocidad, una partícula de masa m con velocidad v, debido a la definición de momento lineal, que es masa por velocidad, la podemos escribir o la podemos pintar como simplemente el puntico que indica la partícula con un vector de momento lineal. Ese vector de momento lineal contiene la información de la masa y contiene la información de la velocidad de la partícula. Entonces, voy a poner un sistema de referencia, ¿sí? ¿Por qué voy a dibujar un sistema de referencia? Porque resulta que la cantidad de movimiento angular o el momento angular depende del sistema de referencia. ¿Listo? En un sistema de referencia, el momento angular nos puede dar un valor, por ejemplo, 100, y en otro sistema de referencia nos puede dar, por ejemplo, 10, y en otro sistema de referencia nos puede dar, por ejemplo, 0. ¿Sí? Entonces, diferentes sistemas de referencia pueden tener diferentes valores del momento angular. Entonces, por eso es importante definir un sistema de referencia. Voy a poner el sistema de referencia por acá. Por ahí, este es el eje X. Y por aquí voy a pintar el eje Y. Así. Y, X. ¿Listo? Voy a moverlo un poco para que no me quede aquí tan acosado. Listo, por ahí. Bien, entonces ya tenemos el sistema de referencia. Entonces, el momento angular lo vamos a calcular con respecto al origen de ese sistema de referencia, es decir, con respecto a este puntico de acá, perdón, con respecto a este puntico de acá, ¿sí? A ese puntico, el origen del sistema de referencia, que lo vamos a llamar O, con respecto a ese origen es que vamos a calcular el momento angular. Entonces, el primer paso para calcular el momento angular, el primer paso será ubicar la partícula en el sistema de referencia, ¿sí? Ese es el primer paso. Ponerle un vector posición a la partícula que indique en dónde se encuentra la partícula en el sistema de referencia. Entonces voy a dibujar el vector posición, que sería este por acá. Más o menos por ahí. Por ahí. Listo. Entonces, este es el vector posición. Ese es el vector posición. La primera parte o la primera, digamos, lo primero que tenemos que hacer para calcular. Y la línea que continúa, digamos, la línea que sigue el vector posición sería esta de acá. Esa sería la línea que sigue el vector posición. Después, lo segundo es ponerle un ángulo al momento lineal. Entonces, el momento lineal va a tener una cierta inclinación. Fíjense que el momento lineal no está completamente en la dirección del vector posición, ¿cierto? El vector momento lineal no está en la misma dirección del vector posición. De hecho, la partícula se mueve en la dirección que le voy a pintar, en esta dirección amarilla. A ver si así nos da. Sí. Fíjense que la partícula se mueve en esa dirección. O sea, esa es la trayectoria. Esta es la trayectoria de la partícula. ¿Listo? Esa sería la trayectoria de la partícula. Por ahí se mueve la partícula. ¿Listo? Y el vector posición es la línea verde. Entonces, hay una inclinación, hay una cierta inclinación del vector momento con respecto al vector posición. Esa inclinación la vamos a denotar con el ángulo θ. ¿Listo? Esa inclinación va a ser el ángulo θ. Entonces, ya tenemos todos los elementos para determinar el vector, el momento angular. Primero, el vector posición. Segundo, el vector momento lineal. Y tercero, el ángulo de inclinación entre el vector momento lineal y la posición, o el vector posición. ¿Listo? Esos son los tres elementos que necesitamos para definir el momento angular. Bien. Entonces, el momento angular o la rotación de una partícula, la vamos a determinar o lo que va a representar es cómo rota el vector posición de esa partícula. ¿Sí? La rotación está relacionada con el cambio de inclinación del vector posición. Entonces es algo que uno se tiene que, digamos, meter en la cabeza. Esto es una rotación.
es muy fácil de ver en un cuerpo rígido, ¿cierto? Es muy fácil de entenderla. Esto es una rotación. O lo tenemos así, esta es una rotación. Es muy fácil de entender que eso es una rotación. Pero ¿cómo es una rotación de una partícula? ¿Cómo es la rotación de una partícula? ¿Qué es eso de la rotación de una partícula? Si la partícula es un punto, ¿cómo va a rotar? ¿Sí? ¿Y qué es lo que está rotando? ¿Qué es lo que rota? Lo que rota es el vector posición de la partícula. Si la partícula está ahí, y la partícula, por ejemplo, está aquí en este punto, y yo ubico la partícula con un vector como por ejemplo este, con un vector posición, cuando la partícula se mueva, el vector posición cambia, ¿cierto? El vector posición cambia. Entonces, está rotando. Cambia su inclinación, cambia la inclinación del vector posición. Si el vector posición cambia de inclinación, entonces eso es una rotación para la partícula. Entonces voy a ponerlo acá para que nos quede como claro. La rotación de una partícula, perdón, una partícula rota, voy a escribirlo de esta manera, una partícula rota respecto a un punto de referencia, respecto a un punto, en este caso el punto O, si el vector posición cambia su inclinación. Es decir, si rota. Listo, entonces la rotación de una partícula, según lo que acabamos de escribir, está relacionado con la rotación del vector posición. ¿Listo? Eso es una rotación de la partícula. Entonces, vamos a ver qué parte o qué pedazo del momento del momento lineal, qué pedazo de ese P, ¿sí? De ese momento lineal que tenemos ahí, está ayudando a que el vector posición rote y qué pedazo no está ayudando a que el vector posición rote. Eso es lo que vamos a hacer básicamente acá. Vamos a ver qué pedazo del vector momento, ¿sí? Qué componente del vector momento rota y qué componente, perdón, qué componente del vector momento hace que el vector posición rote y qué componente no lo hace rotar. Así de simple. Entonces, para eso vamos a descomponer el momento lineal en dos componentes. Una componente va a ser la componente paralela del vector momento a el vector posición. Entonces, la componente paralela tiene que estar en la misma línea del vector posición y va a ser este pedacito que les estoy pintando acá. Este pedazo de acá. ¿Listo? Ese pedazo que les acabo de dibujar es la componente paralela del vector momento al vector posición. Y por lo tanto, como estamos hablando de una cosa paralela, vamos a ponerle el nombre P con dos rayitas verticales, que ahorita aparecen, esa. P con dos rayitas verticales, lo cual indica componente paralela. ¿Listo? Y la otra componente es la componente perpendicular. Si tenemos una paralela, pues la otra tiene que ser la perpendicular, no hay de otra. ¿Sí? Entonces, la componente perpendicular sería esta de acá, sería esta componente de aquí, y esa componente la vamos a llamar P con este símbolo que siempre que nosotros hablemos de perpendicular, lo vamos a estar utilizando. P perpendicular es una rayita vertical y una horizontal. ¿Listo? Formando como un ángulo de 90 grados entre las dos. Listo, entonces voy a escribirles aquí abajo qué quiere decir P paralelo y qué quiere decir P perpendicular. ¿Listo? Voy a ponerles acá. Entonces tenemos P paralelo, que quiere decir componente de P paralela a R. ¿Listo? Componente de P paralela a R. Y la otra componente es P perpendicular, que es la componente de P perpendicular
AR, ¿listo? Y otra cosa importante es el ángulo. El ángulo es la inclinación o el ángulo de inclinación entre el vector momento y el vector R. Entonces, ángulo de inclinación o ángulo entre P y R. Es el ángulo entre P y R. Esas son las tres cosas que son importantes. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las más importantes y cuál de pronto no tiene ninguna importancia. Pero esas son las tres cosas que hemos dibujado allá, ¿sí? Que hemos colocado en el dibujo. Bien, entonces vamos a ver cuál de la componente o la componente paralela o la perpendicular hace que el vector posición rote y cuál no. Entonces, para eso vamos a analizar una por una. Entonces, vamos a analizar únicamente la componente paralela. Hagan de cuenta que esta componente no existe. ¿Sí? Hagan de cuenta que eso no existe. Esta componente no existe. O sea, solamente está la componente paralela. ¿Listo? Solo vamos a analizar la componente paralela. Entonces, si la partícula solo tiene un vector momento o solo tiene una componente paralela, ¿sí? Del vector momento, entonces la partícula se va a mover sobre ese vector, es decir, se va a mover en la línea verde, sobre esta línea verde. ¿Listo? Si solo tiene componente paralela, entonces se mueve sobre esa línea verde. ¿Qué pasa si la partícula se mueve solo sobre esa línea verde? Lo que va a suceder es que cuando la partícula esté por acá, ¿sí? Cuando la partícula esté por ahí, el vector posición aumente su magnitud, ¿sí? El vector posición aumente un poco su magnitud. Un momento, que va a salir. Ese es, ¿sí? Ese es. Entonces, el vector posición, perdón, solo aumenta su magnitud, se vuelve más largo porque la partícula se aleja más del centro, ¿sí? Entonces, como se aleja más del centro, el vector posición aumenta. Y cuando se aleje más aún, o sea, cuando llegue, por ejemplo, por acá, el vector posición se vuelve todavía más largo, ¿sí? Se vuelve todavía más largo. Pero ¿qué sucede con la inclinación de esos vectores posición? Son las mismas, ¿sí? Son las mismas inclinaciones. Por ejemplo, si ese vector de ahí tiene 45 grados, en todos los tres vectores que acabo de pintar, en todo el vector cortico, luego el más largo y luego el más largo de todos esos vectores tienen los mismos 45 grados. No han cambiado su inclinación, solamente se han vuelto más largos. Entonces, la componente paralela no ayuda a que el vector posición rote. La componente paralela del momento solamente ayuda a que el vector posición aumente su magnitud, ¿sí? Solo lo hace aumentar la magnitud, pero no lo hace rotar. Entonces, esa componente no va a producir rotación o no está relacionada con la rotación de la partícula. Bien, esa es la primera conclusión. Ahora vamos a analizar la otra componente. Vamos a hacer de cuenta que no existe la componente paralela. O sea, vamos a tachar nuevamente. Vamos a tachar esto. Hagan de cuenta que esto no existe. ¿Sí? No existe, esto no existe. Nunca la han visto. ¿Sí? Y solamente vamos a tener la componente paralela. Solo la perpendicular. Solo vamos a tener la perpendicular. Esa componente perpendicular que les dibujé ahí, se puede también dibujar acá. Se la dibujo ahí para que sea más fácil de entender. ¿Listo? Es la misma componente. Esta es la misma componente P perpendicular. ¿Listo? Entonces, esa componente P perpendicular hace que la partícula se mueva sobre esa dirección. ¿Listo? Es decir, que la partícula se desplace o se mueva en esta dirección de acá. ¿Listo? Que se mueve en esa dirección, es decir, en la misma dirección perpendicular. Entonces, ¿qué sucede si la partícula se mueve sobre esa dirección perpendicular? Supongo que en algún momento, la partícula se movió por acá, ¿sí? Se movió por ahí. O sea, estaba por aquí y un tiempo posterior terminó aquí. ¿Listo? ¿Qué sucede con el vector posición en esa nueva, en ese nuevo punto donde está la partícula? El vector posición, fíjense que el vector posición acá, si puedo dibujarlo, el vector posición
prácticamente casi que no aumenta su magnitud, casi no aumenta su magnitud, pero sí sucede algo, y es que el vector se inclina más, ¿cierto? Aumentó su inclinación. Es decir, si estos eran 45 grados, ahora va a estar por aquí más o menos a unos 60, 65, 70 grados, ¿sí? O sea que el vector aumentó su inclinación. Eso quiere decir que está rotando, ¿sí? Está rotando. Bien, entonces la componente perpendicular del momento sí ayuda a que el vector posición rote. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes, aunque se lleven, de acá lo más importante es que la componente perpendicular del vector momento lineal, ¿perpendicular a qué? Perpendicular a R, al vector posición de la partícula. Esa componente perpendicular es la que produce la rotación del vector posición. ¿Listo? Entonces, voy a escribirles eso aquí abajo. ¿Listo? La componente perpendicular del momento lineal es la que produce el vector, perdón, la que produce la rotación del vector posición. Voy a limpiar antes que nada el dibujo, como lo teníamos antes. Así, así. ¿Listo? Y voy a escribir acá. La componente P perpendicular es la que produce la rotación del momento del vector posición. ¿Listo? La componente perpendicular es la que produce la rotación del vector posición. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el momento angular debe depender de la componente perpendicular al vector posición. Entonces, el momento angular, voy a escribirlo aquí como magnitud. Ahorita miramos la dirección. El vector momento angular debe depender de la componente perpendicular del momento, no de la paralela. La paralela no entra en la definición de momento angular, ¿listo? Solo la perpendicular. Listo. ¿Y qué es lo que está rotando? Está rotando el vector posición, ¿cierto? Está rotando el vector posición. Por lo tanto, el vector posición también debe afectar o hacer parte del momento angular. ¿Listo? Entonces, ese sería el momento angular. Todavía no lo vamos a definir porque todavía nos falta hacer un proceso matemático, un paso matemático más, pero eso es básicamente el momento angular. Es la componente perpendicular del momento lineal, perpendicular a P, ¿cierto? Multiplicado, perdón, perpendicular al vector posición, multiplicado por el vector posición o por la magnitud del vector posición. Listo. Entonces, entre mayor sea esa componente perpendicular, pues más grande va a ser la cantidad de movimiento angular. ¿Listo? Más grande va a ser la cantidad de movimiento angular. Bien, entonces, antes, ya digamos, el último paso matemático que hay que hacer es tratar de escribir ese P perpendicular en términos de la magnitud de P, ¿cierto? En términos de P y del ángulo θ. Entonces, ¿cómo podemos escribir P perpendicular en términos de la magnitud del vector momento lineal P y en términos del ángulo θ? Muy simple. Fíjense que ahí hay un triángulo. Se lo voy a resaltar acá para que ustedes lo vean. Este triángulo acá, ese triángulo ahí que les acabo de resaltar, es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo θ, ¿cierto? Y por lo tanto, la componente opuesta del ángulo θ es el momento perpendicular, o la componente perpendicular. Entonces, la componente perpendicular P, con este simbolito, es igual a la magnitud de la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso es la magnitud de P, del vector rojo, multiplicado por el seno de teta. ¿Por qué por el seno de teta y no por el coseno? Porque el seno de teta me describe o me da
el cateto opuesto al ángulo. Y si este es el ángulo, entonces el cateto opuesto es ese, ¿cierto? Ese sería el cateto opuesto. Entonces, P por seno de teta nos da el cateto opuesto. Bien, vamos a reemplazar esta expresión P seno de teta acá y nos quedaría R por P seno de teta. Listo. Esto que tenemos aquí es algo conocido desde álgebra de vectores, o sea, desde la primera y segunda clase que hicimos nosotros. Esto es la magnitud del producto cruz. Recuerden el producto cruz. Recuerden, voy a escribirlo acá y ya se lo borro. Recuerden que la magnitud del producto cruz era la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. ¿Listo? A, B, B. ¿Listo? Entonces lo mismo acá, lo mismo acá. R por P por seno de teta sería la magnitud de R cruz P. ¿Listo? La magnitud de R cruz P. Entonces, el momento angular o la magnitud del momento angular es igual a la magnitud del producto cruz R cruz P. ¿Listo? Fíjense que esto es igual a esto. Solo que en vez de A tenemos R y en vez de P, en vez de B, tenemos P. ¿Listo? Pero es lo mismo. Bien, entonces ya les borro esto. Simplemente era para recordar algo que ustedes ya saben. Listo, entonces esa sería la magnitud. Y como vector, o el vector que ya tiene la magnitud y la dirección, se escribiría como L vector igual a R cruz P. ¿Listo? R cruz P. Entonces simplemente le quitamos la barrita de valor absoluto y le ponemos flecha a L, no más, eso es todo. Ahí ya queda inmediatamente el vector momento angular. Este sería el vector momento angular de una partícula. Entonces, iniciamos con la descripción de una partícula y a partir de la descripción de una partícula vamos después a calcular el momento angular de un cuerpo rígido o un sistema de partículas. ¿Listo? Entonces, siempre uno comienza con el elemento más pequeño del sistema, que es una partícula, y después hace el momento de todo el sistema. O sea, suma sobre todas las partículas y ya está. Entonces, esto que acabamos de encontrar es el momento angular. Momento angular de una partícula respecto al origen O del sistema coordenado XY. Listo, entonces ese es el momento angular de una partícula respecto al origen O del sistema coordenado XY. Siempre, siempre el momento angular está escrito respecto a un punto. Respecto a un punto. Siempre. En los ejercicios siempre les van a decir calcula el momento angular respecto al centro del sistema o calcula el momento angular respecto a una persona que está parada en tal punto. ¿Sí? O sea, siempre les van a decir respecto a un punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es que hay un vector posición. Y el vector posición depende de qué sistema de referencia ustedes tomen. ¿Listo? Depende del sistema de referencia que ustedes tomen. Entonces, inclusive el momento angular cambia de un sistema de referencia a otro. En algún sistema de referencia puede que el momento angular sea cero, y mientras que en otro no. ¿Sí? O sea, eso depende del sistema de referencia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, para mostrarles que efectivamente el momento angular eh, puede que haya un sistema en el que el momento angular sea cero y en otro no. Voy a poner este ejemplo. Bueno, que en realidad es simplemente un dibujo, ahorita que se los borro. Eh, una partícula por aquí, con un momento por aquí. Ese sería el momento lineal de la partícula, o sea, esa partícula tiene masa m y una velocidad v. Y la trayectoria que sigue la partícula es esta de acá. ¿Cierto? Esa es la trayectoria que sigue. Por ahí se mueve. Por acá se mueve. ¿Listo?
te voy a poner dos sistemas de referencia, ¿listo? En un sistema de referencia el momento angular va a ser 0 y en el otro no. Entonces ustedes van a decir en qué sistema de referencia el momento angular es 0. ¿Listo? Con base en la idea de que la rotación de la partícula hace referencia a el cambio o a la rotación del vector posición. ¿Listo? Le voy a poner un sistema de referencia aquí, un sistema de referencia que esté por acá. Este sistema de referencia XY con un punto acá origen O, ¿listo? Un punto O, cuyo vector posición, te lo voy a dibujar también, el vector posición de la partícula respecto a este sistema de referencia es esta acá, ese sería el vector R, ¿cierto? Y voy a ponerles otro sistema de referencia. Vamos a poner otro sistema de referencia por acá. Un sistema de referencia X', Y', cuyo origen aquí es O', y el vector posición de la partícula en este sistema de referencia es este acá. A ver si lo pintamos mejor. Por ahí, ¿listo? Este sería R'. Entonces, tenemos dos sistemas de referencia, el sistema O y el sistema O'. ¿En cuál de los dos sistemas el momento angular es 0? ¿En el sistema O' o en el sistema O? Escriban ahí en el chat. ¿En cuál de los dos sistemas el momento angular es 0? Les cambio la pregunta, que es equivalente. ¿En cuál de los dos sistemas la partícula rota? ¿En cuál de los dos sistemas la partícula está rotando? ¿Y en cuál no? ¿Sí? Entonces, ¿en cuál, por ejemplo, no tiene rotación? ¿En el sistema O' o en el sistema O? ¿En cuál de los dos? ¿Cuál creen ustedes? No, prima. ¿Alguien dijo algo? En el O'. Exactamente. En el sistema de referencia O', no está rotando la partícula. Le voy a cambiar la pregunta. O sea, inicié, la pregunta que le hice al comienzo fue, ¿en cuál de los dos sistemas, en O' o en O, no hay momento angular? O el momento angular es 0, ¿cierto? Luego les cambié la pregunta por una equivalente. ¿En cuál de los dos sistemas la partícula no está rotando? ¿Sí? Que es lo mismo que decir que no hay momento angular. ¿En cuál de los dos sistemas no está rotando? Por ahí dijeron en el O'. Le voy a cambiar la pregunta por otra equivalente a las dos anteriores. ¿En cuál de los dos sistemas el vector posición rota? ¿O en cuál de los dos sistemas el vector posición rota a medida que la partícula se mueve? ¿No? O sea, a medida que la partícula se mueve, ¿en cuál de los dos sistemas el vector posición rota? Entonces, claro, a esa respuesta sí es O. Sí, exacto. Ambos están bien. La pregunta ¿en cuál de los dos sistemas el vector posición rota? Rota en el sistema O y no rota en el sistema O'. ¿Listo? O sea, perfecto, está bien. En el sistema O', el vector posición solamente aumenta su magnitud cuando la partícula se mueve. ¿Sí? Pero el vector posición sí rota. Cuando la partícula esté por aquí, cuando la partícula esté por acá, en esta posición, el vector posición respecto al sistema O va a ser este. O sea que fíjense que rotó, o sea, se inclinó más o perdió su inclinación, o bueno, cambió el ángulo de inclinación, ¿sí? Rota. En cambio, en el vector, en el sistema O', el vector posición solamente hace esto, ¿sí? Solamente aumenta su magnitud. Entonces, fíjense que hay un sistema de referencia en el que en la misma partícula, el mismo movimiento, pero hay un sistema de referencia en el que el momento angular es 0 y hay otro en el que no. ¿Sí? Hay otro en el que no. Entonces, depende del sistema de referencia. Vamos a hacer unos ejemplos. Un momento. A ver, un segundo. Vamos a ver por acá. Este ejemplo, ¿listo? Entonces voy a borrar esta parte. Bueno, se las voy a dejar ahí. Y más bien voy a moverlo. Y voy a escribirles acá mejor.
en el sistema O' no hay momento angular. Momento angular. Ya que R no rota. ¿Listo? Entonces, eso como una observación importante respecto a este dibujo, se lo voy a dejar ahí, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Listo, el ejemplo dice lo siguiente, dice, un auto de 1500 kilogramos, se mueve sobre una pista circular de carreras de 50 metros de radio, con una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de su momento angular relativo al centro de la pista? Listo, ese sería el ejemplo. Y fíjense muy bien acá, relativo al centro de la pista. Esa frase es importantísima. Vean. Un auto de 1500 kilogramos se mueve sobre una pista circular de carreras de 50 metros de radio, con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces nos está diciendo cuál es la masa del objeto, cuál es la velocidad, es decir, podemos saber cuál es el momento lineal, masa por velocidad. Nos están diciendo en qué trayectoria se mueve, dicen que una trayectoria circular de 50 metros de radio, y la pregunta es cuál es la magnitud de su momento angular. Pero fíjense lo que le resalté ahí en azul, relativo al centro de la pista. ¿Sí? Relativo al centro de la pista. Relativo al centro de la pista quiere decir que tenemos que calcular el momento angular respecto al punto central de la pista. ¿Sí? O sea, ahí está el momento angular, ese es el sistema de referencia, ese es el origen del sistema de referencia, el punto del centro de la pista. Entonces, vamos a hacer el dibujo del enunciado. Básicamente es una pista circular, o sea, acá un círculo. El círculo siempre me cuesta. Ahí quedó más o menos bien. Entonces tenemos la pista circular de radio de un radio de 40 metros, perdón, de 50 metros. Una pista circular de radio 50 metros. Por aquí tenemos en la pista un carro, un auto, ¿listo? Un auto de carreras. Bueno, no es tan de carreras por la velocidad que tiene, ¿no? Bueno, sí, de pronto sí. Un auto de carreras que se desplaza con una velocidad de 40 metros por segundo. Voy a dibujar la velocidad por acá. La velocidad 40 metros por segundo. Listo, entonces el carro está en una pista de 50 metros de radio desplazándose a 40 metros por segundo. Su velocidad es su masa es de 1500 kilogramos. Entonces, velocidad 40 metros por segundo, masa 1500 kilogramos, ¿cierto? 1500 kilogramos. Podemos calcular el momento.
el momento, que es el producto de la masa por la velocidad, pues sería 1500 por 40, ¿cuánto da? Ahí serían, a ver, ahí serían 60 y 3 ceros más. Así, ¿cierto? 15 por 4 serían 60 y le agregamos los 3 ceros. Ahí está, 60.000. O sea, son 60.000 el momento, 60.000 kilogramos, metros por segundo. Ese sería el momento lineal del carro. ¿Listo? Si tenemos la masa del carro y la velocidad del carro, podemos calcular el momento lineal como masa por velocidad. Listo, 60.000 kilogramos metros por segundo. Ahora, necesitamos el momento angular. El momento angular, según nuestra fórmula, o la magnitud del momento angular, según nuestra fórmula, se calcula como la magnitud de la posición respecto al centro del círculo, respecto al origen del sistema coordenado, multiplicado por el momento por el seno del ángulo θ. Entonces, ojo, este sería algo así como el vector posición, ¿cierto? Ese sería el vector posición porque nuestro origen del sistema coordenado está en todo el centro. ¿Listo? Está en todo el centro. Entonces, el origen no está eso. Vamos a moverlo de ahí. Entonces, el origen está en todo el centro. Ese es respecto a ese punto queremos el momento angular. El vector posición sería desde ese punto hasta donde está el auto, es decir, la magnitud de ese vector es el radio del círculo. El momento angular ya lo calculamos, masa por velocidad de carro. Y el ángulo de inclinación entre la masa y el momento, perdón, entre la posición y el momento, en este caso, fíjense que es de 90 grados. Aquí hay 90 grados. Entonces, el ángulo de inclinación θ entre el vector posición y el momento es de 90 grados. En otras palabras, la velocidad, que es el mismo momento, la velocidad y el momento siempre apuntan en la misma dirección. Siempre. Entonces, metan en la cabeza, la velocidad y el momento siempre apuntan en la misma dirección. En este caso, la velocidad es perpendicular, ¿cierto? Es perpendicular al círculo. Siempre la velocidad es perpendicular al círculo. Entonces, entre la velocidad y la posición hay 90 grados. Por lo tanto, aquí ponemos R, que serían 50 metros, multiplicado por el momento, que serían 6.000, 60.000. 60.000, perdón, voy a ponerle las unidades completitas. Voy a poner las unidades 50 metros, multiplicado por 60.000 kilogramos, metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo entre el vector posición y el momento, que sería 90 grados. Entonces, seno de 90 grados es 1 y por lo tanto el resultado simplemente es 50 por 60, ¿cierto? 5 por 6, 30 y le agregamos todos los ceros que tengamos ahí. Entonces el resultado sería 5, 30 y le agregamos un cero de 50 y 4 ceros de 60.000. ¿Me quedó más? No, ahí está bien. O sea, son 3 millones. 3 millones. Esto es 3 por 10 a la 6 kilogramos metros cuadrados por segundo. ¿Por qué metros cuadrados? Porque metros por metros queda metro cuadrado. Listo. Entonces, ya tenemos el momento angular. Ya tenemos el momento angular. El momento angular simplemente es el producto de la posición por el momento lineal por el seno del ángulo. ¿Listo? Esa es la magnitud del momento angular, que es lo que necesitamos calcular. Un momento. Sí, si la velocidad es perpendicular a la posición, siempre es seno de 90 grados. Siempre. Si la velocidad es perpendicular a la posición, es seno de 90 grados. Exactamente. Y listo.
ya tendríamos entonces la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo, van a hacer este ejercicio. Voy a poner por acá. Ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dice, en un cierto instante, la posición de una piedra, está dada por la posición de una piedra está dada por este vector posición, que es 1,7 y metros. El momento lineal de la piedra es 12 J kilogramos metros por segundo. Calcule el momento angular de la piedra. Calcule el momento angular de la piedra. Y lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿no? R cruz P. R cruz P. En el caso anterior, en el ejercicio anterior, nos pedían la magnitud del momento angular. Nos pedían la magnitud. Entonces, multiplicamos R por P por el seno de θ. Acá nos piden el vector. El vector, ¿listo? Entonces, también, además de pedirnos la magnitud, nos piden la dirección del vector. Entonces, tenemos que calcularlo como un vector, con magnitud y con dirección, ¿listo? Bien, entonces, intenten hacer este ejercicio. Ahí nos dan el vector posición, 1,7i, ¿sí? Y nos dan el momento lineal de la piedra, que es 12 j kilogramos metro por segundo. Entonces, calculen el vector L, el vector R cruz P. ¿Bien? Cualquier duda que tengan, me pueden ir preguntando, ¿bien? Pueden preguntar. Pueden preguntar aquí por el chat, pueden abrir el micrófono, por acá ya tengo prendido el audio, y preguntan.
Bien, listo. Entonces, a ver un momento. Listo, entonces, fíjense que la fórmula que nos dan ahí para calcular el momento angular es la forma, digamos, más general del momento angular de una partícula. Es R cruz P, fue la que a la que nosotros llegamos acá. R cruz P. ¿Listo? Esa fórmula R cruz P, como es un producto cruz, se puede calcular con un determinante. Nosotros vimos que es, digamos, el producto cruz se puede calcular con un determinante si nosotros tenemos los vectores que queremos, a los cuales les queremos calcular el producto cruz. Aquí nosotros tenemos ambos vectores. Tenemos el vector R y el vector P. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a hacer L como R cruz P, si vamos a hacer esto, pues simplemente hacemos el determinante para calcular un producto cruz normal. ¿Listo? Un producto cruz completamente normal. ¿Cómo sería? Un momento. ¿Listo? ¿Cómo sería ese producto cruz? Sería, colocamos en la primera fila los vectores unitarios, el vector I, J y el vector K. ¿Listo? Como colocamos vectores unitarios, en la segunda fila colocamos el primer vector o las componentes del primer vector. Y fíjense que el primer vector es R, es decir, menos 1.7i. Entonces ponemos acá menos 1.7, 1,7 en dirección I. No tiene componente en J y tampoco componente en K. ¿Listo? Y el segundo vector es P. Entonces ponemos las componentes de P en la tercera fila. Esto sería, como P es 12J, entonces serían 0 en dirección I, 12 en dirección J y 0 en dirección K. Y cerramos aquí el determinante. Entonces, aquí se hace el determinante como ustedes lo saben hacer. Ponemos aquí los signos de los cofactores, más, menos, más. Comenzamos por el primero, pero el primero tiene una ventaja y es que la matriz que sale acá para calcular el determinante del primer cofactor, que es I, sería 0 por 0 menos 12 por 0. O sea que el primer cofactor, que sería I, nos da 0. El segundo sería menos J, el segundo cofactor, pero el determinante para ese cofactor sería con estas dos columnas 1.7 por 0 menos 0 por 0. O sea que también nos da 0 en dirección J. La única componente que no nos va a dar 0 es K, porque nos queda 1.7 por 12, que eso ya no es 0, menos 0 por 0. Entonces sería K, ¿cierto? La única que no nos va a dar 0. Y adentro el determinante, que sería 1,7 por 12. Bien. Y ya. Listo, y ya tendríamos eso. Entonces quedaría, a ver, ¿cuánto es 1.7 por 12? ¿Cuánto sería? Y ayúdenme por ahí con la calculadora. ¿Cuánto da 1.7 por 12? $20.4, listo, gracias. Entonces esto sería 20,4J, perdón, 20.4K. Y la respuesta entonces, la respuesta sería 20,4 dirección K y le ponemos las unidades. Las unidades, fíjense que siempre están dando kilogramos metro cuadrado por segundo. ¿Listo? Esas serían las unidades. Y por lo tanto, esta es la respuesta. Este vector que acabamos de obtener tiene tanto magnitud como dirección. Tiene la magnitud y tiene la dirección. La magnitud es 20.4 kilogramos metros cuadrados por segundo y la dirección es K. O sea que el vector momento angular nos queda en dirección Z. Nos queda en dirección Z. Entonces fíjense que el vector posición está en el plano XY, o sea, está en dirección Y.
El vector momento lineal está en dirección J, también está en el plano XY y por lo tanto el vector momento angular, como viene el producto cruz es un vector que sale del plano, ¿sí? Sale del plano que forma R y P. Entonces el vector quedaría en dirección K, en dirección del eje Z. ¿Listo? Bien, fíjense que fue muy fácil calcularlo. O sea, simplemente se hace el producto cruz con el determinante y listo. Hay otra manera. La otra manera sería haciendo un dibujito, ¿sí? Haciendo un dibujo e interpretando el dibujo. Entonces, vamos a hacer el dibujo de la posición y del vector momento lineal de esa piedra. Entonces, el dibujo sería el siguiente. Ponemos por aquí el sistema de referencia. Por acá. Y por acá. Vamos por aquí el sistema de referencia YX. El vector posición sería 1.7 en dirección Y. O sea, voy a dibujarles el vector posición acá. Supongamos, ¿no? Que 1.7 es por acá. Supongamos que ahí está 1.7. Este sería 1,7i. ¿Listo? Ese sería 1.7i. Y el vector momentos tal sería 12j. 12j quiere decir que está apuntando en dirección vertical positiva, ¿no? Entonces voy a pintar desde acá 12j. Voy a suponer que por aquí, que ahí es 12j. Entonces esto es P y este de acá es R. Entonces, listo, ya tenemos P y R. Fíjense que P es perpendicular a R, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos calcular el momento angular como R por P por el seno del ángulo entre P y R. Pero como como el ángulo entre P y R es de 90 grados, R va horizontal y P vertical, entonces acá podemos reemplazar de manera muy sencilla R o la magnitud de R, que es 1,7 multiplicado por la magnitud de P, que es 12, multiplicado por el seno de 90 grados, que es 1. Entonces, esto nos vuelve a dar 20,4 kilogramos metros cuadrados por segundo. ¿Listo? Nos vuelve a dar 20,4. O sea, nos da la magnitud del vector momento angular. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hemos dicho nada sobre la dirección. Aquí no aparece ningún vector unitario, o sea que no hay todavía una dirección. Entonces, cuando ustedes utilicen R por P por el seno del ángulo, o sea, cuando utilicen esa definición del producto cruz, eso es solamente la magnitud, ¿sí? Es solo la magnitud. Si ustedes quieren la dirección, regla de la mano derecha. Bien, entonces, métanse en la cabeza. Si ustedes quieren hacer el producto cruz como R, como el primer vector por el segundo, por el seno del ángulo entre los vectores, eso solamente es la magnitud. Si ustedes quieren la dirección, regla de la mano derecha. Si quieren hacerlo de otra manera, que es como la hicimos al comienzo, la forma, digamos, analítica, sin hacer dibujos, sin nada, solamente cálculo, echar lápiz y papel. Entonces, en este caso, R cruz P como el determinante, ¿sí? Ya nos da la magnitud y nos da de una vez la dirección. Digamos que es al gusto del consumidor. Cada uno decide cómo le gusta más de resolver el producto cruz y lo resuelve como quiera. Bien, si ustedes quieren la magnitud en la dirección, la regla de la mano derecha nos dice R cruz P. Si este es R, un momento, déjenme ver por acá. Si este de aquí es R, dirección horizontal, y P, dirección Z, entonces voy a ponerlo aquí mejor. Yo puedo trasladar el vector P de esta manera y sigue siendo el mismo, ¿sí? Yo puedo trasladarlo aquí. R cruz P, ponemos los dedos de la mano derecha en la dirección en el vector R, en el primero, y llevamos los dedos de la mano derecha hacia el segundo vector, ¿cierto? O sea que nos quedaría en esta dirección. R, primer vector, R cruz P, y nos quedaría en esta dirección.
Entonces, ¿qué dirección es esta? La dirección Z. ¿Por qué? Porque el vector R está en dirección Y, el vector P en dirección J, entonces el otro vector nos queda como saliendo de la pantalla. En este caso nos queda saliendo de la pantalla, ¿sí? En este caso quedaría aquí, en dirección perpendicular a los dos. Entonces, esa dirección saliendo de la pantalla es la dirección Z, porque aquí estamos en la pantalla con el eje X y Y. El otro eje que falta sería el Z, que sería saliendo de la pantalla, ¿listo? Entonces, ya podemos decir 20,4 en dirección K, que sería dirección Z, ¿listo? Kilogramos, metros cuadrados por segundo. Entonces, como ustedes más gusten, ¿listo? Como ustedes gusten hacer el producto cruz, está bien. Listo. Vamos entonces a la otra parte, que es la parte del torque. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten lo que necesiten preguntar, lo que quieran preguntar. Vamos a ver, regalen un segundito, a ver cómo es que estamos colocando. Listo, momento angular. Ahora voy a poner por acá. Segundo. Torque. ¿Listo? El torque. Torque también le llaman a veces como que momento de fuerza. ¿Sí? Son simplemente nombres que le ponen. Nosotros vamos a llamar torque. Y al torque lo vamos a representar con esta letra que se llama tau. Esa letra tau es una letra griega, creo que es la T en griego, ¿sí? Y es un vector. Va a ser un vector. El torque va a ser un vector. Entonces lo vamos a representar con esa letra griega tau. Bien, entonces el torque es la cantidad de fuerza, perdón, no es la cantidad de fuerza. El torque está relacionado con la cantidad de fuerza que produce rotación en un objeto. ¿Listo? Eso es el torque. Voy a escribírselos acá. Está relacionado con la cantidad de fuerza que produce rotación en una partícula o sistema de partículas. ¿Listo? Entonces, eso sería el torque. Bien, en la cantidad, bueno, perdón, no es el torque. O sea, no estamos dando una definición de torque, estamos simplemente diciendo que el torque está relacionado con la cantidad de fuerza que produce rotación. ¿Listo? El torque básicamente es como el causante de la rotación. Es lo que causa una rotación. ¿Sí? Eso es el torque. Una vez por allá un amigo me dijo, a ver, usted que es físico, ¿qué definición tiene de torque? Y él se me leyó por allá la definición del diccionario de la Real Academia Española. Yo no sé dónde lo sacó. Una definición súper complicada, compleja por allá, con unos términos extraños, que la verdad, una definición absolutamente inútil, porque una definición que uno no entiende no es una definición importante, ¿sí? No es una definición que sirva para algo. Entonces, no tiene sentido poner una definición que no vamos a entender. Lo mejor es poner una definición que entendamos. El torque es lo que produce una rotación. Eso es un torque, es lo que produce una rotación, es la causa de la rotación. Voy a escribírselo acá, ¿sí? Para que usted lo tenga. El torque es la causa o lo que produce rotación. ¿Listo? Es lo que produce una rotación en un sistema. ¿Bien? Y está relacionado con qué tanta fuerza produce la rotación. ¿Listo? Está relacionada con la cantidad de fuerza que produce la rotación. Entonces ya desde la definición podemos hacernos una idea de que hay un pedazo de la fuerza o una componente de la fuerza que genera rotaciones y hay un pedazo de la fuerza que no genera rotaciones. Entonces vamos a ver qué pedazo de la fuerza genera una rotación y cuál no.
Entonces el torque lo vamos a escribir en términos del pedazo de la fuerza que sí genera rotación, ¿sí? Que sí genera rotación. Entonces vamos a hacer digamos, un sistema aquí sencillo, un sistema de una barra, ¿sí? Una barra que sea rígida, y a esa barra rígida le vamos a aplicar una fuerza, ¿bien? Entonces el sistema es el siguiente. Por acá, a ver si lo intentamos dibujar por aquí, voy a ponerles aquí la pared, por ahí esa es la pared. Y a la pared hay como una especie de eje, ¿sí? Hay una especie de eje. Entonces, sobre ese eje, que quedó como muy arriba, voy a dibujarlo más abajo. Alrededor de ese eje que está ahí, ponemos una barra o está amarrada una barra delgada, o una barra, perdón, una barra que es rígida. Entonces, la barra la voy a dibujar. Me va a tocar bajar el dibujo, pero ya lo bajamos. Listo, ya lo dibujamos un poquitico más abajo. Ujú. Bueno, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Esa es la barra. Voy a bajar un poco el dibujo porque quedó como muy alto. Listo, más o menos por ahí, que no necesitamos que quede por nada tan arriba. Listo, entonces tenemos una barra que está amarrada como un eje en la pared. Entonces la barra lo que puede hacer es que ella puede rotar, ¿sí? Básicamente es el siguiente sistema. Es el siguiente sistema. Es como si mis dedos fueran el eje, ¿cierto? Y yo agarro el eje, perdón, la barra delgada, y esa barra delgada tiene o puede tener movimiento de rotación alrededor de ese punto. O sea, esta barra puede rotar alrededor de este punto de acá. ¿Bien? ¿Perfecto? Preguntas, cualquier duda que tengan, pregunten por ahí en el chat. Entonces la barra puede rotar alrededor de este eje. ¿Bien? Yo le voy a aplicar una fuerza a la barra. Le voy a aplicar una fuerza. Fíjese que aquí para que la barra rote, la otra mano le está aplicando fuerza. ¿Sí? Le está aplicando una fuerza. En este caso, la otra mano le hace un torque. Esta barra está como muy larga. Le hace un torque, ¿sí? Le hace un torque. Entonces, yo le voy a aplicar una fuerza a la barra. Se la voy a aplicar como en esta dirección. Como en esta dirección. Hacia allá. Y yo le voy a aplicar una fuerza en esa dirección, así. ¿Listo? Bueno, el dedo no está muy derecho. Así, ¿listo? Se lo va a aplicar así. No se lo va a aplicar completamente perpendicular, tampoco se lo va a aplicar paralela en esta dirección, tampoco se lo va a aplicar en esa dirección, se lo va a aplicar como así, en esta dirección. Entonces se la voy a pintar ahí, le voy a pintar esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza sería la siguiente. Más o menos por ahí. Por ahí, ¿sí? Por eso es que yo decía que no teníamos que dejar de hacer el dibujo tan arriba. Listo. Esa sería la fuerza F, ¿cierto? Que se está aplicando sobre la barra. Bien, y se le aplica en el extremo de arriba. O sea, no se le aplica en cualquier lado, se le aplica en el extremo de arriba. Ahora, dos cosas importantes. Primero que todo, la barra tiene una longitud, que voy a dibujarles acá. La barra tiene una longitud por acá, L. La barra tiene una longitud L y la fuerza está inclinada o tiene un ángulo de inclinación con respecto a la barra
un ángulo de inclinación θ, que se lo voy a dibujar acá. Entonces, ponémoslo aquí con verde. El ángulo de inclinación de la fuerza respecto a la barra es el ángulo θ. ¿Listo? Entonces, ya tenemos todos los elementos necesarios. Tenemos la barra, la longitud de la barra, que sería básicamente como la distancia desde el punto donde está girando, desde el punto donde gira, la barra, que sería acá, y la posición donde yo estoy aplicando la fuerza, que sería el otro extremo. Entonces, la longitud L sería la distancia entre el punto donde está amarrada la barra y el punto de aplicación de la fuerza F y el ángulo de inclinación entre la fuerza y la barra. ¿Listo? Bien. Entonces, con esas cantidades podemos decir ahora, bueno, ¿qué parte de esa fuerza, o sea, qué pedazo de esa fuerza está produciendo la rotación en la barra? Porque efectivamente, si yo tengo a la barra aquí amarrada, ¿cierto? Y yo le aplico una fuerza por acá, la fuerza va a producir una rotación, ¿cierto? La fuerza va a producir una rotación. Va a producir rotación. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuánta rotación produce, o perdón, qué parte de la fuerza es la que produce rotación? Entonces voy a tomar esa fuerza y la voy a descomponer, así como hicimos con el momento lineal en el caso del momento angular, en el primer punto de cuando iniciamos la clase. Aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a descomponer esa fuerza en componente paralela y en componente perpendicular. Entonces, ¿paralela a qué? Paralela a la línea de la barra, o sea, a la barra, paralela a la barra. Esta de aquí la vamos a llamar, como es la componente paralela a la barra, va a ser F paralela. ¿Listo? F paralela. Y la otra componente va a ser la componente perpendicular, que sería esta componente de acá. Esta sería la fuerza en dirección perpendicular. Entonces ya tenemos las dos componentes, la componente F paralela y F perpendicular. Y nuevamente, como hicimos en el caso anterior, en el del momento angular, le voy a escribir aquí qué es F paralela y qué es F perpendicular. Entonces, F paralela es la componente de F paralela a la barra o a la línea que une a O con el punto de aplicación de la fuerza. Listo, entonces todo ese nombrezote largo, lo que quiere decir es que F paralela es la fuerza o la componente de la fuerza que es paralela a la barra, o en otras palabras, a la línea que une el punto de giro, que sería este de acá, a ver cómo lo coloco, este punto de giro O, y ese punto de giro O, a el punto de aplicación, o que une el punto de giro con el punto de aplicación de la fuerza. En el punto donde se aplica la fuerza, esa distancia, esa línea que une el eje de giro al punto donde se aplica la fuerza, es la que tomamos como referencia para decir fuerza paralela y fuerza perpendicular. ¿Listo? Entonces, la otra, simplemente la voy a dejar componente de F perpendicular, mejor la escribo perpendicular a la barra. Listo, entonces quedaría así. Componente F perpendicular a la barra. ¿Bien? Entonces tenemos componente paralela, componente perpendicular. Y el ángulo θ, que también es importante escribírselos acá, θ
es el ángulo de inclinación, o perdón, ángulo, ¿qué pasó? Ángulo entre F y la barra. Entre F y la barra. Al final, lo más importante realmente es decir que la barra, cuando uno dice perpendicular y paralelo, es a la línea entre el eje de giro y el punto donde se aplique la fuerza. ¿Listo? Al punto de giro, el punto de giro y el punto donde se aplica la fuerza. Si este es el punto de giro, acá en los dedos, si este es el punto de giro y la fuerza la estoy aplicando aquí a la mitad, pues entonces la distancia entre el punto de giro y la fuerza sería la mitad del lapicero. Este sería, digamos, la distancia a la que nos interesaría y saber si la fuerza es perpendicular o paralela a esa distancia. ¿Sí? Listo. Entonces, ya hicimos, ya descompusimos, ya sacamos las componentes de la fuerza paralela y perpendicular a la distancia o a la barra. ¿Listo? Ahora vamos a analizar cada componente, vamos a ver cuál produce rotación y cuál no. Entonces, vamos a analizar solamente la componente paralela. Otra vez, como en el caso anterior, hagan de cuenta que esto no existe. Esta componente no existe, nunca la hemos visto. Esta componente no existe. ¿Listo? Solo tenemos la componente paralela. Entonces, si solamente está la componente paralela, si solo existiera la componente paralela, eso quiere decir que la fuerza que estamos aplicando sobre la barra está en esta dirección. ¿Sí? Si yo la tengo amarrada acá, y esta sería la barra, la fuerza se la aplico hacia allá, se la aplico hacia allá, ¿sí? En la misma dirección de la barra. O sea que si yo le aplico una fuerza muy grande, por ejemplo a este lapicero, lo que va a suceder es que lo voy a abrir, ¿sí? Que lo voy a terminar es abriendo. Pero no voy a hacer que el lapicero rote, ¿sí? Simplemente lo tengo acá y yo tiro con una fuerza en la misma dirección. Aplico una fuerza en la misma dirección del lapicero, o sea, en la misma dirección de allá, y lo único que hago es mover la tapa, o básicamente lo que hago es tratar de hacer que el lapicero se suelte del eje, pero no hago que el lapicero rote, ¿cierto? No hago que el lapicero rote. Entonces, esa fuerza paralela a la barra o al lapicero en este caso, no hace que la barra rote, ¿sí? Hagan ustedes mismos, tomen un lapicero y háganle una fuerza así, háganle una fuerza en esta dirección. Entonces no hacen nada de rotación, ¿cierto? No aplican ninguna rotación. Entonces, esa fuerza paralela no hace rotaciones, no produce, no genera rotaciones. Entonces, listo, esa es la conclusión. Siguiente, vamos a hacer de cuenta que no existe la componente paralela. Vamos a eliminarla. La quitamos, ¿sí? Y solamente dejamos la perpendicular. Entonces, la componente perpendicular, si bien puede estar allá, también yo la puedo dibujar aquí. ¿Sí? También se puede dibujar ahí, es la misma componente perpendicular, solo que la desplace un poquito. ¿Sí? F es la misma F perpendicular. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza? Esa fuerza es como si yo tomara este lapicero, lo amarrara al eje y le aplicara una fuerza perpendicular acá, ¿sí? En esta misma dirección, esta dirección perpendicular al lapicero. Entonces, en la dirección perpendicular al lapicero, ¿qué sucede? El lapicero rota, ¿sí? O sea, si yo le aplico una fuerza en esta dirección, el lapicero empieza a rotar y genera rotación. Entonces, esa fuerza perpendicular sí genera rotación. Entonces, no toda la fuerza está produciendo rotación. Hay un pedazo de la fuerza que no está haciendo rotaciones y hay otro pedazo que sí. El pedazo que está produciendo rotaciones es la componente perpendicular, ¿listo? La componente perpendicular. Entonces, voy a escribir aquí abajo. Voy a escribir aquí abajo. La única componente de F que produce rotaciones en la barra es
es F perpendicular. ¿Listo? Es la única componente que produce rotaciones. F perpendicular. Y F perpendicular también la podemos escribir en términos de la magnitud de la fuerza y del ángulo entre la barra y la fuerza. ¿Cómo calculamos la fuerza perpendicular en términos de la magnitud de la fuerza y del ángulo θ? Lo mismo que hicimos con el momento. Fíjense que la componente F perpendicular es el cateto opuesto al ángulo θ. Y por lo tanto se calcula con el seno. ¿Listo? Entonces, esto sería F seno de θ. ¿Listo? F seno de θ. Si eso está claro para ustedes, bien, si no, escriban por en el chat que no está claro para explicarlo de otra manera, ¿listo? Pero por ahora dejémoslo así, es F seno de θ. Esa sería la componente perpendicular de la fuerza. Entonces, la única componente que hace rotaciones es F perpendicular. ¿Listo? Es la única. Entonces, el torque, voy a ponerlo así, solamente como la magnitud, no le voy a poner todavía el vector. F, el torque sería, está relacionado con F perpendicular. ¿Listo? Pero ¿por qué no les digo que es la fuerza perpendicular solamente? Porque hay otra cantidad que afecta o que varía o que hace que también afecte el torque, ¿sí? O que también está relacionada con el torque. Y eso lo vamos a ver acá, por ejemplo. Voy a tratar de poner aquí esto así. A ver si se puede ver acá. Ahí más o menos. Sí, por ahí se puede ver más o menos. Entonces, a ver si se acerca un poquito. Tenemos aquí una regla, ¿no? La regla va a poder rotar, a ver un segundo. La regla va a poder rotar alrededor de este eje. ¿Sí? O sea, alrededor de este eje la regla puede rotar. O sea, aquí. ¿Sí? Entonces voy a poner la regla aquí, voy a ponerla acá, ahí, ¿sí? Y le voy a poner aquí una moneda. Voy a ponerle acá una moneda. Entonces le puse ahí, ahí no la pueden ver. Un momento. Ahí sí la pueden ver. Entonces le voy a poner aquí, le puse aquí una moneda de 200 pesos. ¿Sí? Le puse una moneda de 200 pesos aquí en un extremo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que al ponerle la moneda de 200 pesos a la barra, a ver si ahí la podemos enfocar mejor, ahí está mejor. Al ponerle la moneda de 200 pesos a la barra está en equilibrio, ¿cierto? Entonces, yo le voy a poner acá este matacho, este oso, se lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. Entonces, el oso ahí no hace absolutamente nada, ¿cierto? El oso le aplica como una especie de fuerza a la regla. Le está aplicando una especie de fuerza. Voy a ponerlo un poquitico más afuera. No, por ahí lo voy a dejar mejor. ¿Sí? Ahí el oso le está aplicando una fuerza a la regla, pero la fuerza todavía aquí, en este punto de la regla, la fuerza no produce rotación en la regla. Ahora, si yo cojo el oso y lo empiezo a mover un poco, si yo lo muevo, por ejemplo, aquí, ahí todavía no produce rotación. Estoy moviéndolo cada vez más afuera de la mesa, ¿cierto? Más lejos del punto donde está girando, donde puede girar la regla, y de todas maneras ahí tampoco rota. Pero ¿qué pasa si yo cojo este oso y lo pongo, por ejemplo, aquí? Si yo lo pongo acá, la regla inmediatamente rota, ¿sí? La regla inmediatamente rotó. Entonces, en este punto, la regla, fíjense que la regla rota muy fácilmente, la regla rota, el oso en este punto es capaz de rotar la regla, pero si yo lo pongo acá, si yo lo pongo ahí, ahí todavía no es capaz. Si ven que ahí está todavía en equilibrio, a pesar de que se levantó un poquito, todavía no es capaz de rotarla. Pero si la pongo aquí, inmediatamente la hace rotar, ¿sí? Entonces, es el mismo oso. El oso no ha cambiado su peso, ¿sí? El oso no ha cambiado su peso. Pero en un punto, en el extremo, hace rotar la regla y en un punto por aquí cerca al borde, no, ¿sí? Entonces, depende del punto donde ustedes apliquen la fuerza, va a haber más torque o menos torque. En este punto, en esa posición donde se encuentra el oso en este momento, no hay torque, ¿sí? En cambio, en esta posición, ahí sí hay torque, ¿sí? Ahí sí hay torque. ¿Bien? Entonces, depende también de la posición. El torque, vamos a volver, el torque depende del punto en donde se aplica la fuerza. ¿Listo? Depende del punto en donde se aplica la fuerza. Entonces, torque no solamente es fuerza perpendicular, sino también
la distancia R a la cual se aplica la fuerza. Entonces, en el dibujo, si quiere hagamos una cosa, en el dibujo cambiémosle L, no le pongamos L porque de pronto nos confundimos, más bien quitémosle L y dejémoslo como R, ¿sí? Como R, mejor R. Ese R es la distancia desde el punto donde se está amarrando la barra, el punto de giro, hasta el punto en donde se aplica la fuerza. Desde el punto de giro, acá, aquí, en este punto, hasta el punto donde yo aplico la fuerza. Puede ser por aquí, o puede ser por aquí, o puede ser por aquí en este punto. ¿Listo? Entre mayor sea la distancia, mayor va a ser el torque. Entonces, ustedes han tenido, digamos, esa experiencia de tratar, de intentar abrir una puerta y tratar de rotar la puerta o hacer que la puerta rote desde las bisagras. O sea, si ustedes le aplican una fuerza por allá muy cerca a las bisagras, tienen que aplicarle una fuerza muy grande para que la puerta rote. Pero si le aplican una fuerza en la chapa, en la parte de la chapa, pues con una fuerza cualquiera, una fuerza así sea pequeña, la puerta puede rotar. Entonces, definitivamente el torque depende de la posición en la que ustedes apliquen la fuerza. ¿Sí? Entre mayor distancia al eje de giro, mayor torque. Entre menor distancia al eje de giro, menor torque. Entonces, esto lo vamos a escribir como R por F seno de teta. Y como R por F seno de teta es la magnitud de un producto cruz entre el vector R y el vector F, entonces, como resultado, tenemos que el torque es R cruz F. Listo, es R cruz F. Y listo. Ese sería el torque. Bien. R es la distancia entre el punto de rotación, el eje de rotación y la fuerza. Y F es la fuerza que se aplica para producir la rotación. Esto sería el torque. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar hasta acá. La siguiente clase terminamos la definición de torque. Bueno, ya prácticamente la terminamos. E iniciamos con algunos ejercicios. ¿Listo? Con un ejemplo y unos ejercicios. Bien, entonces, fundamental en este capítulo aprender a hacer, a calcular torques. ¿Listo? Fundamental aprender a calcular torques. Listo, muchachos. Entonces nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día para todos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta Chao, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.